Wow, acabo de escuchar de nuevo, de ver de nuevo el vídeo de la Super Bowl, del halftime de Bad Bunny o Bad Bunny, como él mismo se hace llamar, Benito en realidad, y me sigue emocionando, bueno, yo soy muy pava, de hecho siempre digo que ese exceso de empatía a veces me hace pasar malas jugadas y me emociona por todo lo que hay detrás. Si te soy honesta, su música, hay algunas canciones que, bueno, pues quizá me encajan un poquito más, pero su música no es de la que más me guste. Pero llegados a este punto, vamos a hablar de lo que significa la arquitectura del relato, porque todo el mundo está hablando del halftime, del medio tiempo de la Super Bowl. Y a mí, que no me gustan las modas, pero sí la narrativa, no he podido evitar esta semana hacer análisis desde mi terreno, desde la narrativa, desde la arquitectura del relato, desde la estructura narrativa. Así que hoy, en este capítulo de Maldita Narrativa, mi podcast, hago la disección del storytelling de Bad Bunny en la Super Bowl. Y llegados a este punto, sí que es cierto que lo que voy a contar hoy ya lo he trasladado esta semana, lo trasladé hace unos días en mi blog a través de un artículo y en mi newsletter llamada Narrativa para Todos en LinkedIn o LinkedIn. Pero déjame contarte que quiero trasladarlo aquí a mi podcast, básicamente porque sé que muchos no me seguís en LinkedIn, sé que muchos no me seguís en el blog y lo que hago es replicarlo en mi podcast, básicamente para que también haya constancia de esa brillantez que hay detrás de ese gran espectáculo. Porque eso no fue solo un concierto, fue una arquitectura del relato cultural y emocional, que lo que hizo realmente fue trasladarse, instalarse en el centro del imaginario estadounidense y global. En 13 minutos, Benito Bad Bunny cantó. Bueno, lo de cantar lo dejamos para otro post, porque esa música te puede gustar o no, pero lo que es una evidencia es que narró un argumento con personajes, símbolos, tensiones y resolución. Y si me apuras, revolución también. Algo que redefine lo que entendemos por American Dream, en un país donde la población latina representa más de 68 millones de personas. Así que arrancamos este nuevo capítulo donde te disecciono el storytelling y la narrativa del espectáculo que nos regaló Bad Bunny en la Super Bowl. La estructura narrativa de lo íntimo a lo universal. Esto es el subtítulo que le he puesto a este apartado donde el espectáculo usó lo contrario a lo genérico. Habló en clave de sol, habló de lo particular, su identidad puertorriqueña y latina como el eje para un relato más amplio sobre pertenencia y propósito. Abrió con la energía de Tití me preguntó, una canción que, en su textura, ya es un microuniverso de ritmo, lenguaje y memoria cultural. Luego se desplegaron escenas, la casita que evoca hogar por supuestísimo comunidad. Si algo tiene en común todas las pequeñas y grandes partes de ese relato narrativo, de esa arquitectura del relato y de ese espectáculo que nos montó, era comunidad. El homenaje a la vida cotidiana de la calle, la simulación de juegos de dominó, la figura del vendedor de piraguas, que jugaron con la lógica del storytelling visual a través de símbolos con significados claros que conectan pasado personal con presente colectivo. Narrativamente, el guión del show transitó de presentación de identidad, es decir, el yo soy, testimonio de resistencia, hemos estado aquí, la llamada a la inclusión, es decir, juntos somos América, y finalmente el cierre con mensaje emocional y universal, es decir, el amor vence al odio. Ese arco, la microestructura de cualquier relato potente, convierte lo efímero en momento cultural con impacto duradero. Y sobre todo, ese sentimiento de pertenencia mucho más allá de lo cultural como ser parte de un propósito mayor. Si seguimos con esa arquitectura del relato, vamos a la inclusión cultural como gesto político.
Que un espectáculo global hable mayormente en español y lo haga sin concesiones no es un detalle menor. Para mí es un acto de afirmación cultural. No fue una traducción cosmética para asimilar, sino una presencia total que básicamente dice y proyecta un mensaje subliminal. El de que no hay que diluir quiénes somos para ser relevantes. Ese gesto es narrativamente poderoso, ya que invita al espectador a entrar en otro universo lingüístico y afectivo, y, si me apuras, efectivo también, no solo a consumirlo desde fuera. La inclusión no se quedó en lo musical o estético. Bad Bunny subió al escenario una taquería como símbolo, es decir, un pequeño negocio latino, y lo enlazó a la narrativa de la lucha por el reconocimiento y la visibilidad. También puso a diseñadores latinos en el foco de la moda y las imágenes, y convocó figuras como Lady Gaga, Ricky Martin, Pedro Abascal para expandir el relato a una alianza o a unas alianzas que hablan de comunidad transversal. Si esto no es storytelling estratégico, que baje Dios y me lo cuente. En serio, me parece brutalmente y apabullantemente brillante. Siguiendo con la arquitectura del relato, hablo aquí en este punto de emoción y propósito más allá de lo superficial. Porque realmente no fue un show de fuegos artificiales y hits de silbanados. El relato emocional viajó por varios niveles. 1, celebración de raíces y orgullo, obviamente. 2, reconocimiento del dolor histórico, referencias al apagón, a la infraestructura deteriorada, a la migración y resistencia. Y aquí a más de uno le dolería, segurísimo. Pero es la historia de un pueblo, su historia, su ADN emocional. Y esto no hay que obviarlo. Y finalmente, una llamada colectiva a creer en uno mismo y en la comunidad. La frase que se proyectó al final, "The only thing more powerful than hate is love". La única cosa más poderosa que el odio es el amor. Es más que un eslogan pegadizo, es la tesis central del relato. El enemigo no es la otra persona que piensa diferente, que piensa distinto, sino el miedo que divide. Eso transforma el mensaje en aspiracional. Puedes lograr tus sueños, ese es el mensaje. Y en ético, es decir, merece la pena construir juntos un sentido de pertenencia mucho más amplio. En esta misma arquitectura del relato vamos a un cuarto punto importante, que es la resonancia generacional y cultural en Estados Unidos. Porque una parte clave del impacto no estuvo solo en el estadio o en la audiencia en vivo. Se midió en acciones concretas después. Por ejemplo, una plataforma educativa reportó un aumento de más del 35% en inscripción de personas aprendiendo español tras el show. ¡Guau! ¿Te imaginas? ¡Brutal! No lo hicieron por moda, sino por motivación real para conectar cultural y emocionalmente con lo que vieron. Eso no pasa cuando un artista simplemente canta bien, que para muchos no es el caso. Pasa cuando el espectador se reconoce en la historia, cuando ve en esas imágenes un reflejo de sí mismo o de quienes ama, ya sean generaciones, familias, comunidades, y esas personas sienten que hay un camino posible hacia sus propios retos y metas. Esas inquietudes humanas que, por supuesto, tenemos todos. En la arquitectura del relato, en esta estructura narrativa, llegamos al quinto punto, y es que el relato no es monolítico. Déjame que te haga una crítica con criterio. Bueno, un poco más. El espectáculo no fue universalmente celebrado sin debate, por supuestísimo. Esto era obvio que iba a ocurrir. Hubo reacciones polarizadas, como suele ocurrir en todo este tipo de historias cristianas con tanto impacto a nivel global. Desde críticas sobre la elección del idioma hasta acusaciones de división cultural que revelan cómo una narrativa disruptiva pone en tensión discursos establecidos sobre identidad, nación y poder. Eso es útil, en serio, de verdad. Está bien, así debe ser. Un buen relato no evita la contradicción o el conflicto ético. Lo que hace es canalizar para abrir preguntas mucho más profundas sobre quién tiene voz en la cultura dominante. En esta arquitectura del relato que estoy diseccionando en base al espectáculo que nos regaló Bad Bunny, Benito Martínez Ocasio, ya si nos ponemos más estrictos, hay un sexto punto y es ¿por qué usar su nombre real?
Benito. Aquí está la jugada narrativa más humana, si me lo permites. Bad Bunny es la marca, pero Benito es la persona. Y en storytelling estratégico, cuando alguien pasa del alias al nombre propio, está haciendo esto. 1, baja del pedestal. 2, humaniza el mito. 3, conecta el éxito con el origen. Esto para mí, personalmente, es un gesto potentísimo porque refuerza el mensaje central del show. El sueño no lo logró un personaje, lo logró un chico real, latino, con nombre y apellidos, que salió de un contexto reconocible. Eso transforma la narrativa de celebridad en narrativa de posibilidad. ¡Boom! No es, mira hasta dónde llegó la estrella. Lo que te está diciendo es, mira hasta dónde puede llegar alguien como tú. Ahí es donde el relato se vuelve generacional y símbolo de identidad. Cuando hablamos precisamente de una forma apabullante para las nuevas generaciones. Cuando una figura global usa su nombre real en el escenario más grande del país, está enviando un mensaje psicológico muy claro. Y es el siguiente: no necesito esconderme detrás del personaje para pertenecer aquí. Esto, señor, señora, chico, chica, que tú me estás escuchando, es identidad integrada. Y eso para millones de latinos que han sentido presión por neutralizar su acento, su nombre o su cultura para encajar, es un impacto simbólico brutal. No es moda, es narrativa de identidad. Y si me apuras, ni tan siquiera es branding superficial. Es esa narrativa de identidad y legitimidad. Y esta palabra, legitimidad, forma parte de esta arquitectura del relato del espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl. Un gesto simbólico que celebra los sueños y, evidentemente, celebra también los orígenes humildes y todo lo que significa perseguirlos. Llegamos ya al séptimo punto que quería tocar un poquito y metiendo un poco el dedo en la llaga del por qué vestirse como declaración cultural. Si te fijaste, la ropa de Bad Bunny en la Super Bowl no era vestuario, era argumento narrativo en potencia. En un show donde todo estaba medido al milímetro, su look no fue estilo urbano cool, fue lenguaje narrativo. Nada en su ropa era neutro. Siluetas amplias, guiños a la estética caribeña, mezcla entre lujo, calle y tradición. Esa fusión cuenta la historia de Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny. Te dice literalmente: no vengo a disfrazarme de estrella global, vengo vestido de donde vengo. Eso es importantísimo a nivel narrativo, porque cuando un artista latino pisa el escenario más visto de Estados Unidos, históricamente se esperaba que internacionalizara su imagen, es decir, que se diluyera. Aquí Bad Bunny hizo lo contrario, hipervisibilizó su identidad. La ropa funcionó como símbolo de pertenencia, no como tendencia de moda. Los códigos latinos no eran estética, eran memoria. Colores, texturas y referencias visuales evocaban Caribe, barrio, cotidianidad, calor humano. No era lujo frío, era lujo con raíz, con ADN, con esencia y autenticidad. Ese contraste importa y mucho, porque la Super Bowl suele representar poder, espectáculo e industria. Su vestuario introdujo comunidad, cultura popular y herencia. Es el equivalente visual a hablar español en vez de traducirse. Y sí, no era apta. No adaptaba, ¿no? No era apta para todo el mundo, pero es que encima no adapta el mensaje, adapta el escenario. Y eso es un giro en la historia de este espectáculo, teniendo en cuenta el negocio que hay detrás. Evidentemente, si hablamos de cifras, hablamos de millones y millones y millones de dólares. Resulta que el outfit con el que Bad Bunny pisó uno de los escenarios más caros, vistos y analizados del planeta era ni más ni menos que de Zara. Sí, Zara. No una casa de alta costura parisina, no un diseñador inaccesible con lista de espera de celebridades. Era Zara. La moda en un show así suele ser distancia, piezas únicas, imposibles, fuera de alcance, sobre todo de la audiencia, y eso crea admiración, pero también separación. Así que aquí pasó lo contrario. El mensaje implícito fue: no me vestí para que me mires desde abajo. Me vestí para que te veas reflejado. De hecho, aquí podríamos desengranar y diseccionar lo que ocurrió con el tema Zara y el vestuario. Pero bueno, esto da para otro capítulo. Y esto, todo lo que te estoy contando, esto
conecta con su uso del nombre real, Benito. No era el personaje blindado por el lujo, era la persona, el origen, el barrio, el chico que podría haber sido cualquiera. Pero ojo, si te fijas en el vídeo, lleva un reloj de lujo de verdad. Pero aquí también te está diciendo, hey, estoy vistiéndome como tú, pero también estoy provocándote para que logres tus sueños, porque es parte del crecimiento. Y si yo lo he conseguido, tú también eres capaz de hacerlo. El subtexto que millones entendieron sin que nadie lo explicara es que un artista latino en el escenario más grande de Estados Unidos, hablando en español, usando su nombre real y vestido con una marca popular. Eso construye una idea emocional brutal. No necesitas transformarte en otra cosa para llegar lejos. No necesitas transformarte en quien no eres para llegar lejos. Y para generaciones que crecieron pensando que había que suavizar el acento, cambiar el nombre o parecer más de aquí para triunfar, ese mensaje vale más que cualquier traje de diseñador. Además, Zara, una empresa española. La historia de Mancio Ortega y Zara es, en esencia, un relato de democratización silenciosa. No sé si conoces la historia, pero te la cuento resumidamente. Y es que un joven gallego que empezó trabajando desde abajo en el sector textil entendió algo que cambió la industria para siempre. La moda no tenía por qué ser lenta, estilista y elitista, ni inaccesible. Y contribuyó un modelo que acercó el diseño actual a la gente común, acortando sobre todo distancias entre pasarela y calle. Esa filosofía de hacer que lo aspiracional sea cotidiano es lo que convirtió a Zara en un fenómeno global. Y evidentemente, si hablamos simbólicamente, conecta con narrativas como la de Bad Bunny. Es decir, éxito sin desconectarse del origen, impacto masivo sin perder la lógica de la gente real. Repito, lo que Amancio Ortega entendió hace ya muchísimos años, que la moda no tenía por qué ser lenta, elitista e inaccesible. Lo que tenía que ser la moda era precisamente cercana, accesible y, por supuesto, podíamos tener un estilo propio a través de ella. Y ya llegando al final de este capítulo de hoy, ¿qué es lo que realmente queda? Pues mira, este medio tiempo fue una narración performativa que para mí operó como un microrrelato con estructura clara, personajes, conflicto y una resolución aspiracional. Más allá de entretenimiento o viralidad, que por supuesto la tuvo y con creces, Bad Bunny dejó en el centro de la Super Bowl una pregunta implícita. ¿Quiénes somos como sociedad y qué historias elegimos para definirnos? Te lo repito porque me parece brutal. ¿Quiénes somos como sociedad y qué historias elegimos para definirnos? Ese es el calibre de impacto que tiene un storytelling estratégico. Y para mí, como suelo decir siempre, un storytelling estratégico no es solo lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, a quién incluye y qué emociones moviliza hacia acción o reflexión. En un país con una población latina en crecimiento y cada vez más y más y más diversa, ese tipo de relatos no se olvidan. Al contrario, calan hondo, moldean sentido e invitan a pertenecer y expandir lo posible para generaciones enteras. Así que ya sabes, hasta este punto de mi disección argumentativa en la arquitectura del relato, en el espectáculo de Bad Bunny, Benito Martínez Ocasio. ¿Te gustará más? ¿Te gustará menos? ¿Te gustará? ¿No te gustará su música? Pero lo que es ineludible, lo que es inevitable es que creó un antes y un después en la Super Bowl y en las vidas de millones de personas. Espero que te haya gustado esta pequeña disección arquitectónica, de la arquitectura del relato y arquitectónica también al final, ¿no? Porque también hablamos también de esa conjunción perfecta de las estructuras narrativas y de un storytelling estratégico sumamente poderoso, donde no solo había voz, había un espectáculo, pero también había comunidad, había historia, había raíces, había sociedad y había un poder cultural brutalmente accesible para todos. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Narrativas para Todos y en este caso hablamos aquí en mi podcast donde Maldita Narrativa es parte
de tu semana, como cada día que grabo para ti, sobre todo para que entiendas mejor, para que compartas esas historias y esa narrativa que forma parte de todos. Bienvenidos de nuevo a Maldita Narrativa. Soy Elia Guardiola, la anfitriona de este espacio donde espero que te sientas como en casa. Hasta la próxima semana.